La verdad es que estamos muy contentos los autores, espero que lo estén ustedes también. Realmente este curso tiene un gran significado, es el cuarto del que hacemos en nuestros ciclos y les quiero decir que vamos a hacer una cosa. Cuando acabe la conferencia esta, también nosotros nos queremos llevar un recuerdo. Les vamos a pedir a todos ustedes que no se vayan cuando acabe, porque si no, luego cuando ya clausuremos sale todo el mundo disparado. Pero ahora, tras la intervención de Jesús Maeso y tal, les voy a pedir que suban todos aquí y nos vamos a hacer una gran foto de familia de este curso. Espero que les agrade la idea y así ya la tenemos hecha. Y luego vamos a apretar un poco porque a mí no me gustan las despedidas, como decía. Soy mucho mejor para los recibimientos que para las despedidas, que decía Karen Blixen en aquella famosa historia de Memorias de África. No sé si se acuerdan. Dice, no, yo es que soy muy malo para... Yo también soy muy malo para las despedidas y prefiero los recibimientos, pero hay que hacerlas bien. Y hoy creo que vamos a hacer una gran despedida de curso con dos grandes escritores. A Jesús Maeso, que es uno de los veteranos y maestros de este género desde hace muchos, muchos años, con decenas de novelas publicadas, con algunas de enorme éxito, que hoy sigue reverdeciendo y que ha tocado, porque es muy polifacético, tiene un toque renacentista, y es que intenta abarcar en sus recorridos novelísticos por la historia, ha abarcado no solo la historia de España, sino historias por todo el mundo y por todas las épocas. Muchas veces los escritores de novela histórica nos especializamos en determinados puntos o qué tal, que nos atraen más o menos. Él ha sido, en este sentido, ha recorrido todos los lados. No se lo voy a contar, mírenlo ustedes, porque es que de verdad son más de 30. Y a mí, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es la de Diocles. Diocles era el famoso auriga ese que ganaba, ganaba más dinero que Messi en el Imperio Romano, es verdad, era un tipo, y era hispano, era lusitano, me parece, ¿no? Pero él ha tocado todos los puntos. Otra de las grandes novelas de ese mundo romano, que sí es cierto que le ha traído, es Las lágrimas de César. Quiero decir que es una novela premonitoria. Yo creo que cuando tú escribiste Las lágrimas de César, a nadie se le había ocurrido escribir de Roma, por aquí. Bueno, ahora sí, ahora está nuestro amigo y gran amigo y socio de nuestra Asociación de Escritores con la Historia, que estuvo aquí el año pasado, Santiago Posteguillo. Pero Jesús Maeso, gran pionero en un momento determinado, escribió aquello. Y como eso, tantas y tantas y tantas y tantas épocas. Pero ahora, y es por lo que vi en este año, ha hecho dos grandes novelas, que son Comanche y este que están viendo, La Rosa de California, que de alguna manera también marcaron como un aldabonazo de entrada a lo que está siendo, y si se han fijado, un verdadero interés y focalización sobre un mundo hispano que se había tenido olvidado, que es que la mitad de Estados Unidos y por la costa, desde el principio hasta Alaska, fue español, fue hispano. Y que efectivamente en esos estados de hoy de la todopoderosa USA, el Imperio Español se mantuvo hasta el último momento y en su época más brillante. Yo no les voy a contar eso porque para eso ha venido Jesús Maeso, pero a raíz y sobre esto, si se fijan, han aparecido o se ha abierto el foco sobre ese mundo y sobre esas novelas. Luz Gabás, con la de Luisiana, la virreina criolla de Almudena de Arteaga, humildemente Mi cabeza de vaca, hace unos años antes, pero algunos otros más, porque Santiago Mazarro, por ejemplo, ha hecho Senderos salvajes, El fuerte de la Florida. En resumen, que se está poniendo el foco sobre lo que no se ponía antes, y a mí me alegra profundamente,
porque yo creo que ahí puede haber un gran futuro en lo que es dar a conocer, bueno, se lo explicaba ayer Jorge Molins, dar a conocer una parte que no conocen ni ellos ni nosotros, porque lo más desconocido posiblemente de lo que fue el Imperio Hispano es esa zona. Añadamos a esto que, por fortuna, que también estuvo aquí en estos años de atrás, Augusto Ferrer Dalmau, que es un apoyo enorme para escritores con la historia. Nosotros pertenecemos a nuestra vez a su fundación, que da becas y está becando a jóvenes pintores. Pues esos grandes cuadros de Augusto que se han puesto aquí, como es Gálvez yendo por todos los pantanales a atacar a las tropas inglesas por detrás, o bien la batalla de Baton Rouge o la batalla de Pensacola, eso también está impreso en muchas retinas por Augusto. Así que me gusta mucho, y pongo énfasis en que hoy abordemos por quien, en ese sentido, aparte que él tiene unas relaciones extraordinarias con el mundo norteamericano, dado que es miembro de la Academia Norteamericana Hispana, y también lo es de la Hispanoamericana, a la que de la Real Academia Hispanoamericana pertenecemos ya varios de los miembros de Escritores con la Historia. Jesús Maeso, por supuesto, que aunque es de Úbeda, es de Cádiz, y estas cosas lo saben los de Cádiz y los de Úbeda, que pueden ser perfectamente de los dos sitios. Pero también Almudena Arteaga es miembro, lo soy yo, el 4 de octubre tomará posesión José Calvo Poyato, y es la Real Academia, las grandes 5 Reales Academias, que no está ubicada en Madrid, y está ubicada en Cádiz porque es hispanoamericana y porque hay muchos académicos hispanoamericanos. Intentamos, o vamos a intentar crecientemente, que tenga una visibilidad mayor de la que está teniendo. Pero, como les digo, él ha tenido siempre una gran vocación por esa zona y por ese momento, y les dejo con él porque vamos a disfrutar de lo que fueron aquella verdadera caballería montada que hizo los primeros fuertes, fueron los que cabalgaron por el oeste y eran bastante mejores que aquel piernas llamado Custer, que era un asesino y encima un idiota. Muchas gracias. Buenos días, me siento muy honrado por las palabras de mi gran amigo Antonio Pérez Henares Chani, que también sabe muchísimo cuando hacía la ruta Quetzalco de la Cuadra Salcedo por el sur de los Estados Unidos. Y le agradezco muchísimo, os decía que estoy muy honrado porque un nuevo año, tanto él como el secretario de los cursos, mi gran amigo Emilio Lara, han tenido a bien invitarme. Pero no quería dejar de deciros que nuestro agradecimiento, el de Antonio, el de Emilio y el de Escritores con la Historia, también va dirigido a todos vosotros por una razón muy sencilla, porque soy el sustento de estos cursos y el sustento de los libros que escribimos, y nos une un mismo objetivo, que es el inmenso amor que le tenemos a la historia de nuestro país y a la historia del mundo en general. Y ya que en estos días se está vertiendo tanto el término de leyenda negra, tanto vosotros leyendo como interesándoos por la historia y nosotros escribiéndola, pues de una vez por todas vamos a acabar con ella. Efectivamente, mis últimas novelas, y he paseado mis recreaciones históricas por todo el mundo, he escrito sobre China, sobre Felipe II, sobre Tarteso, sobre Roma. En la Edad Media también me he introducido en las cruzadas con Saladino y Balduino IV, el leproso, que eran unos vasco-navarros que fueron allí en tiempo de las cruzadas, y he desconocido absolutamente. Y siempre me he metido en episodios que ni siquiera se conocen. Yo soy profesor de historia y yo jamás me habían enseñado, ni yo había visto nunca nada referente a ese cuerpo especial que ha nombrado hace un momento Chani,
que eran los dragones de Cuera o dragones del Rey o dragones presidiales de California, Nuevo México y Texas, que escribieron una de las epopeyas más impresionantes que se ha escrito jamás en la historia de la humanidad y no era conocido en nuestro país. Resulta que no existe arma más poderosa, diría yo, en la historia que la tergiversación de la verdad, la corrupción histórica y, sobre todo, el ocultamiento de la historia. Y eso ha ocurrido con la historia de España. Recuerdo una conferencia que di en esa academia que ha mencionado Antonio, la Academia Norteamericana de la Lengua y la Literatura de Nueva York, y decía yo que es que en España, en la historia de nuestra épica y de nuestros hechos, se han dado tres trampas absolutamente mortales para la historia de nuestro país. Una es la que yo llamo la trampa de Tácito. Tácito decía que por muchas heroicidades que hubiera hecho Julio César, y yo me fui a Roma a estudiar su figura para escribir mi novela, Las lágrimas de Julio César, ya hiciera multitud de hechos gloriosos que siempre estaría en entredicho la figura del gran Julio César, que es el creador de la verdadera Roma y el creador del imperio. Esa es la trampa de Tácito. Viértase eso en la historia de España. Ya España puede hacer lo que haga en el mundo, que caerá siempre en la trampa de Tácito. Nunca será valorado por nadie o por casi nadie. Existe otra, que es la trampa metodológica, que ya habló John Eliot y creo que lo hizo también en los cursos de verano del Escorial. La trampa metodológica de John Eliot es que hay una actitud mental en el mundo anglosajón contraria, inexcusablemente contra los hechos acaecidos en la historia del mundo y protagonizados por España. Es una actitud mental del mundo anglosajón, de esa especie de odio interior hacia todo lo que es del sur, a lo que es el Imperio Romano, a lo que es el Mediterráneo. Y es una actitud que él decía mental, que es muy difícil de erradicar. Pero es que existe otra trampa, que es la falsa tesis de Stanley Payne. Él dice que los anglosajones en general siempre se han fijado en pequeños detalles, en la brevísima de Bartolomé de las Casas, en que si Felipe II tenía muchas reliquias, sí que era muy religioso, que si era el paladín de la cristiandad, y no se fijan en la enorme extensión del imperio español, de todo lo que hicieron sus capitanes y sus almirantes en el mundo, nunca se ha tenido. Se han fijado siempre los anglosajones en pequeños detalles. Que hay una película sobre la Inquisición, sale España. Que hay una película sobre la esclavitud, precisamente el país que menos participó en la esclavitud de la negritud africana, sale España. Hacen la película aquella de Isabel II con el barco Libertad, España era la esclavista. Esa es la trampa metodológica de Stanley Payne, que es la fijación en pequeños detalles de lo que pudo hacer malamente España, pero no lo que hizo bien, no todo su generalidad en la historia. Y esas tres trampas son las que han creado la leyenda negra, que es ni más ni menos que la ignorancia sistemática de los logros de España en la historia del mundo. Una ignorancia sistemática, bien exagerando los hechos, bien olvidándolos, o bien creándolos falsos en su totalidad. Y la leyenda negra ha tenido una influencia perversa en los españoles. Nos ha creado una mezcla explosiva de ignorancia y de insignificancia de nuestra historia. El otro día, dando un curso en Sevilla, se levanta una chica que había terminado la carrera de Historia y estaba haciendo el doctorado, y yo le estuve hablando de la presencia española en Italia.
Y hablé del gran capitán como no podía ser de otra forma. Y había veces que decía el gran capitán y otra vez decía don Gonzalo Fernández de Córdoba, para no ser reiterativo. Y cuando vino el turno de preguntas, me dice, señor maestro, ¿Gonzalo Fernández de Córdoba y el gran capitán son la misma persona? Y estaba haciendo el doctorado. La insignificancia de nuestra historia, precisamente los enseñantes de ella. Y decía también Stanley Payne que en el siglo XVI, o a partir del siglo XVI, se inventa lo que él llama el canal de propaganda contra España. Hablando el otro día con mi buen amigo Emilio Lara, el escritor, decíamos, ¿dónde empieza? Empieza en Italia. Cuando las tropas del gran capitán vencen en Cerignola, Garellano, Pavía, empiezan a llamarnos a los españoles marranos, pero no marranos en el sentido zoológico o en el sentido de la higiene y la limpieza, sino que decían que éramos judíos. Ahí empieza la leyenda negra. Se traslada después al mundo luterano, por eso de que España, Carlos V, se había convertido en el campeón de la cristiandad, y después pasa a Flandes con Guillermo el Taciturno y, cómo no, a nuestra gran adversaria Inglaterra, que fundamentó su imperio en los latrocinios, robos continuados y persecuciones a los navegantes españoles. Porque España descubrió el mundo entero. El mundo entero. Cuando España descubre América, y esa es, yo diría, el gran mérito de nuestro país, es que España, cuando descubre América y después se va a Asia y luego a Australia, que se llama así por la Casa de Austria, se llama así el Estrecho de Torres, pues España no podía abarcar el mundo entero porque no tenía población suficiente, pues cuando España descubre América, el mundo se transforma. El mundo ya no se imagina. Antes no sabíamos si el mundo era esférico o era un plano o era un plato. No lo sabíamos. Pero España, cuando descubre todo el nuevo mundo, se transforma, cultural y sobre todo económicamente. Se acaban las hambrunas, porque hay un intercambio enorme de productos. Y como decía la UNESCO en 2002, resulta que España la nombran entre las 5 naciones madres civilizadoras de pueblos y la tercera en el imperio más extenso de la humanidad, juntamente con el romano y el tercero, el de los Estados Unidos, que es un imperio más bien económico, comercial y de ciencia. Y eso lo dijo la UNESCO. Ahí donde tenemos que cifrarnos los españoles. Esa tiene que ser nuestra tarea. Vosotros leyendo, vosotros estudiando la historia, nosotros divulgando nuestros libros, tenemos que convertirnos en los Giorgios Vasari que tiene Italia y que gracias a esos escritores, pues Italia siempre ha estado en el candelero. Pero España, cuando el padre Lafuente en 1500 escribe la historia de España, ya no hay otra historia de España, perdón, el padre Mariana, ya no hay otra historia de España hasta el siglo XIX. ¿Y quién escribe ese interregno de nuestra historia? Lo escriben los franceses y los ingleses, enemigos declarados de nuestro país, por intereses políticos y por vecindad y por lo que fuera. Y entonces tenemos que convertirnos precisamente en esa cirugía restauradora que es el empeño que tenemos los escritores con la historia. Somos los cirujanos restauradores de la historia de España. Y gracias a Dios de la lectura de nuestras novelas, que están profundamente estudiadas en lo que se llama arquitectura histórica, hoy día la gente está aprendiendo nuestra historia y descubriendo episodios verdaderamente memorables. Yo, después de muchas novelas, de descubrir Tarteso, de descubrir personajes importantes de la Roma hispana, y no precisamente los emperadores Adriano, Trajano, Marco Aurelio, sino el personaje que ha dicho Antonio, el gran Gayo Apuleyo Diocles, el máximo auriga de Roma y personajes inferiores, pues ya la gente está conociendo la inmensa y maravillosa historia de este país civilizador. Y vosotros tenéis en ello pues un enorme poder y podéis hacerlo.
Ahora me voy a centrar, que es el título de mi conferencia, España en el sur y el oeste y el centro de los Estados Unidos. Hablábamos ayer en la comida, Chani, Emilio y yo, sobre un libro que ha aparecido recientemente, escrito por una norteamericana, una profesora de historia, que voy a tirar de antiparras para leer lo que dice nada más empezar el libro. Se llama el libro El Norte. Es un libro luminoso. Y ella se llama Carrie Gibson. La historia de los Estados Unidos comienza 2 siglos antes de lo que pensamos los estadounidenses, con la llegada a Norteamérica de España, la gran potencia hegemónica del mundo en aquel momento. Sin embargo, para nuestra desolación, palabra suya, se ha guardado un ominoso silencio sobre el brillante pasado hispánico, siendo la primera vez que los Estados Unidos estuvieron iluminados por una historia fascinante y esplendorosa, donde el indio era súbdito y sus territorios no colonias, sino virreinatos o provincias, donde se construyeron ciudades, universidades y hospitales. Eso lo dice una norteamericana hace escasamente medio año. Todo esto me dio oportunidad pues, de meterme en este mundo hispánico en el sur de los Estados Unidos, y por aquel entonces hice una visita a Roma. Como siempre visité los museos vaticanos, que me encantan por la profusión enorme de estatuas áticas grecorromanas que hay en ellos, y cuando iba paseando pues vi una urna de cristal y dentro descubrí un arco, un carcaj de flechas indias y un casco de indio de búfalo con unos cuernos verdes. Y claro, eso era insólito en ese lugar. Y le pregunté al Cicerone, digo, ¿pero esto qué hace aquí? Dice, ¿y usted que es español no lo sabe? Digo, pues no tengo ni la menor idea. Le estoy hablando de hace unos 10 años. Y dice, esto es un regalo que le hizo Carlos III al Papa Pío VI, que era amigo suyo, porque antes había sido nuncio en Nápoles, y lo trajo un capitán de dragones. Yo no sabía la existencia de los dragones de Cuera, la ignoraba, y la trajo desde Santa Fe, Nuevo México, primero a Madrid y después a Roma. Y aquí está, desde entonces. Y claro, dije yo inmediatamente, pues tengo la trama de una maravillosa novela. Y fue llegar a Cádiz y comencé a escribir Comanche, de esto hace ya 10 años, y puse en el escenario historiográfico y novelístico pues la presencia nueva de los españoles en el sur, en el noroeste y en el centro de este enorme y gran país. Y claro, escribir la novela tuvo un gran predicamento no solamente en España, sino en los países hispanoamericanos y sobre todo los Estados Unidos. Y cuando fui a presentarla a Santa Fe, me recibieron con un regimiento de dragones, de esos, que están ahí. Yo me quedé de piedra. Yo le dije al gobernador que yo simplemente era un escritor, yo no era nadie político, sí representaba al pueblo español. Y entonces detecté el inmenso amor que nos tienen en Texas, Nuevo México, California, Columbia, Colorado, a los españoles. Eso ya lo había percibido personalmente Chani cuando hacía sus rutas con De la Cuadra Salcedo. Nos tienen un inmenso amor. El amor que no nos tiene o no nos tenemos unos pueblos con otros en este país, desgraciadamente, que hemos hecho una historia común y muchos parecen despreciarla. Hay unas amigas vascas que he conocido esta mañana y lo he hecho con afecto porque cada vez que me sumerjo en documentos de la historia de España, sobre todo la conquista de América, de Alaska, de la Antártida, está llena de capitanes vascos. Las grandes heroicidades, los grandes pilotos de las flotas españolas, todos eran vascos. Y ahora parece como si no tuviéramos una historia común y me da mucha pena.
Cuando Fernán González hace Castilla, emite un bando que se lee en todas las iglesias de Santander, no sé cómo le llaman aquella época, me parece que eran vizcaínos o Vizcaya o algo así, diciendo que todo aquel que venga con un caballo y una lanza lo nombrará caballero. Y vienen desde el País Vasco una infinidad de hombres montados a caballo con una lanza, y lo hacen caballeros. Y yo por eso cuando voy a presentar mis novelas a esta parte tan querida de España siempre lo digo, es que nosotros somos vosotros y vosotros nosotros. ¿A qué viene esta división tan absurda si es el origen de Castilla? Y esas cosas me duelen mucho. No voy a meterme con los catalanes porque mejor alguno se levanta y se marcha. Y entonces descubrí un mundo verdaderamente extraordinario. Ese capitán que llega a Madrid y ve a Carlos III y al conde de Floridablanca, su primer ministro, secretario de Estado, que después va a Roma y ve al Papa Pablo VI, yo me lo invento. Y ya mi personaje se ha hecho algo famoso porque estoy terminando la trilogía que empieza con Comanche, sigue con La Rosa de California y ahora termina ya cuando España se marcha de esa parte, pues se llama Martín de Arellano. Y ese hombre pues lleva a sus dragones a todas las partes de esta zona, de este territorio inmenso que es los Estados Unidos. Y cuando yo llegué a Santa Fe y estaba aquel salón lleno de hispanoparlantes, porque yo no hablo apenas inglés, de verdad, lo suficiente para entenderme, pero no para dar una conferencia, y la gente estaban entusiasmados. Puedo asegurárselo, estaban entusiasmados. Llegó un señor y me enseñó un acta, se llamaba Walter Ramírez, y ya era, como es natural, absolutamente californiano, pero su tatarabuelo había sido diputado en las Cortes de Cádiz. Y entonces el hombre, cuando me enseñó el acta, empezó a llorar. Empezó a llorar de ese amor tan grande que tenía, y me enseñó también el título de propiedad firmado por Felipe IV a sus antepasados cuando estaban allí en este país. Y yo les decía a ellos, digo, miren, para que me comprendan bien ustedes los estadounidenses que son tan gráficos, tan cinematográficos, digo, antes que John Wayne y que Clint Eastwood, estuvimos nosotros. Pero no 10 minutos, 10 meses o 5 años, sino 3 siglos antes. Y todas esas praderas que ven ustedes en las películas del Monumental Valley, del Cañón del Colorado, de esos sheriff adustos, del 7º de caballería cantando el Gary Owen, con un uniforme que lo copian de los dragones del rey, fíjense el uniforme de los dragones, que es igual que el 7º de caballería. Lo copiaron absolutamente, todo de azul y con un sombrero de ala ancha. Y este formidable ejército que crea Carlos III, posiblemente, según palabras de la misma escritora que he dicho antes, Carrie Gibson, dice que posiblemente haya sido el regimiento a caballo más impresionante que jamás ha hollado las praderas, llanuras y cañones del sur y el oeste de los Estados Unidos, que fueron los dragones del rey. Este cuerpo de ejército no era un ejército punitivo, no era un ejército para conquistar, era un ejército para proteger a los indios. ¿Cuándo hizo eso Inglaterra alguna vez? Si los ingleses y los americanos o los puritanos que llegan en el Mayflower, llegan allí a la costa este, lo que hicieron fue masacrar tribus indias, pero sin parar, hasta que no quedó un solo indio. Vayan ustedes ahí mismo a Arizona, vayan a Colorado, a California, a Nuevo México, a Texas, como yo he ido. Hay cientos de miles de indios. ¿Y entonces dónde está el genocidio de España? ¿No hizo España un genocidio, según los ingleses? No, fueron ellos. Ellos sí lo hicieron, no los españoles. Ayer se refirió aquí, no sé si fue mi amigo Jorge Molís, como el tataranieto de Jerónimo, pues decía que gracias a los españoles había subsistido su tribu apache. Y Jerónimo, que tenía un nombre español, como podéis ver, no hablaba inglés, como aparece en las películas. Hablaba castellano y el idioma náhuatl de los apaches.
La presencia española allí es omnipresente, omnipresente. Y llenaron de ciudades, que es el elemento civilizador por antonomasia. Y hacían ciudades en el interior. Fíjense en el detalle. Los ingleses nunca hacían ciudades en el interior. Nunca. Observen su imperio. Siempre en el litoral. Robo, expolio, me voy. España en el interior. Porque es, vengo, pongo esto civilizado y aquí me quedo. Y lo convierto en una provincia. Es que resulta que el virreinato de Nueva España, o de Nueva Granada, o del Plata, era como el virreinato de Navarra, o el virreinato de Granada, exactamente igual. Tenían la misma consideración. Y España fue el único país europeo que su más prestigiosa universidad, que fue la Universidad de Salamanca, comenzó a plantearse si la conquista de España era o no era lícita. ¿Cuándo hizo eso Oxford, o Cambridge, o Lovaina, o la Sorbonne? Nunca. Y lo hizo España, con el dominico Francisco de Vitoria, el creador del derecho internacional con su libro Ius Gentium, el derecho de las gentes. Y hoy la UNESCO y todos los grandes organismos internacionales reconocen a Francisco de Vitoria como el padre del derecho internacional, como la UNESCO declaró a España la creadora del parlamentarismo europeo, primero en León, que tuvieron las primeras cortes que hubo verdaderamente democráticas, y después las Cortes de Cádiz, cuya constitución fue copiada por muchísimos países europeos y todos los sudamericanos. ¿Y por qué hemos interiorizado esa insignificancia cuando hemos hecho hechos tan relevantes como aquellos? La Escuela de Traductores de Toledo, que hablábamos el otro día con Antonio, por si hacemos otras jornadas en Toledo, la capital del reino visigodo y medieval, podríamos decir. La Escuela de Traductores de Toledo tuvo una importancia extraordinaria, sobrenatural, porque toda la cultura árabe, toda la cultura oriental y toda la cultura greco-romana se concita en Toledo y de aquí pasa a todos los monasterios y universidades europeas. Nunca lo han tenido en cuenta nuestros vecinos europeos, jamás. Esa actitud mental que decía Stanley Payne de rechazo a lo español continuamente. Y ayer decía César Cervera que no hay que preocuparse, ya pasará el tiempo, ya conocerán todo esto nuevas generaciones y dirán, no hemos equivocado. Y hay infinidad de hispanistas actuales como John Eliot, Joseph Pérez, sobre todo Lummis, que dice que la verdadera, voy a decir la palabra exacta que dice él, no me sale la palabra exacta, pero es como decir que lo más maravilloso que han hecho los europeos en América es la creación de una raza nueva, la raza mestiza. La palabra que él emplea es alucinación. La alucinación más importante del mundo europeo medieval y renacentista es la creación en América de una raza nueva, la mestiza. Yo por eso en mis novelas de Comanche, La Rosa de California y la que estoy terminando ahora, que se llama Las Campanas de Santa Fe, que cuando los españoles se marchan, y los indios se tiraban a los caballos de los españoles para que no se fueran, porque sabían lo que le venía encima. Fue irse a España de todos los países americanos, fue irse de allí, cuando los criollos, los descendientes directos de los españoles, cometieron las mayores atrocidades contra los indios, le robaron sus tiendas, sus tierras, masacraron a muchas tribus, sobre todo en Argentina y en Chile, pero fue una vez que se fue a España. Una vez. Porque los indios estaban protegidos por las leyes de India, de Isabel la Católica, de Montesinos, de Fernando el Católico y también de Carlos V. Estaban absolutamente protegidos y no podían ser esclavizados. Por eso hay tantos indios en todos los lugares en que antes os he mencionado. Y claro, pues estas novelas, como decía, han tenido un gran predicamento en todos estos lugares, en estos estados americanos,
porque yo les comentaba allí que España, en cierta manera, ha definido el mapa actual de los Estados Unidos. Lo ha definido. ¿Por qué? Primero, cuando se crean las 13 colonias, ¿quién es quien ayuda a esos puritanos ingleses a independizarse de Inglaterra? Es España. Y me imagino, porque yo no la escuché, que lo diría Luz Gabás por su novela. Fue Bernardo de Gálvez, cuando vence a los ingleses en Pensacola, una batalla de una importancia sobrenatural para ellos. Pero no solamente Bernardo de Gálvez. En el Atlántico, el almirante Córdoba venció a la flota inglesa que venía a ayudar a los ingleses de las colonias y les arrebató 1 millón de libras esterlinas en oro, las cuales vinieron muy bien para financiar la independencia de los americanos. Y los primeros escritos que se hacen de la independencia, por supuesto, están en inglés, pero muchos en español, lo cual me causó una gran sorpresa cuando visité el Congreso. Pero es que además el nombre de los Estados Unidos se lo puso el entonces gobernador de Luisiana. Le puso ese nombre, los Estados Unidos de América del Este. Fue el nombre que él le puso. Y ese es el nombre que todavía mantiene este poderosísimo país. Y está lleno de recuerdos españoles, como es natural. El primer fuerte que se hace, el primer fuerte lo hizo el capitán Isla en el Mississippi, que después los americanos lo copiaron y en todas las películas de John Ford, de Henry Hathaway, pues todos los fortines de madera, el primero que se hizo, lo hizo el capitán Isla. El primer navegante que llega a la bahía de Chesapeake, porque no se pronunciaron en inglés, Chesapeake quizá, alguna cosa así, pues fue también otro Aza, fue también un capitán que era del puerto de Santa María, y luego ya llenamos con la toponimia española todo lo que es desde el Mississippi, Missouri, hacia el Pacífico. Que los ingleses, cuando los ingleses no hacen un piropo, eso hay que mantenerlo bien, le llamaban al Pacífico no el Pacífico, ni siquiera el Mar del Sur, le llamaban el Lago Español, porque pertenecía a España. Y España comienza a colonizar todo lo que es California, y ahí donde entra mi cuerpo especial de caballeros, eran todos caballeros. Después ya entran mestizos, también entran mexicanos y demás, pero en un principio eran todos caballeros. Tenían 6 caballos, tenían 2 criados indios, y ellos lo que hacían era guardar toda la frontera. La frontera tiene actualmente 5.000 kilómetros, y ellos solamente eran 3.000. Y cada fuerte, se llama presidio, una palabra como natural latina, presidium significa fortaleza, fortín, no significa otra cosa, y cada presidio, el primero era de Nueva Orleans, segundo San Antonio de Béjar, y así, fíjense nombres que ven ustedes en las películas del oeste, Tucson, El Paso, Alburquerque, todo eso pertenecía a España, como es natural, Santa Fe, San Gabriel, llegamos a Los Ángeles, Monterrey y por fin San Francisco, y todo lleno de fortines. Y esto lo que era, más que un ejército, era como una policía. Ellos protegían a los indios unos de otros. Y si alguna vez se convirtieron en un ejército punitivo, en un ejército de ataque, fue una vez que, reinando Carlos III en España, los comanches, que es el pueblo más feroz que jamás ha aparecido, pueblo indígena me refiero, en los Estados Unidos, llegaron de las Rocosas. Venían desnudos. Y la palabra comanche en náhuatl significa desnudo. Los comanche, los que vienen desnudos. Y cuando llegan a los valles de Arizona, Colorado, al Río Grande y tal, descubren un animal que ellos no conocían. Era el caballo. ¿Qué tenían los dragones de cuera? Los tenían en grandes corrales, palabra que ha quedado en la nomenclatura estadounidense, recuérdense de la película OK Corral. Corral se llama en Estados Unidos a donde están los caballos. Y los vaqueros, eso fue una invención española. Por favor, no digan que es una invención de ellos. Los vaqueros los primeros fueron los españoles, que tenían su ganado, iban con los sajones, sus caballos y sus sombreros de ala ancha. Eso fue todo una invención absolutamente hispana. Bueno, pues estos comanches cuando llegan le declaran la guerra al género humano.
Y a los primeros que acaban casi todos son con los apaches. Y los apaches se alían con España, vienen a España a que los proteja de los comanches. Pero los comanches no tenían ni respeto por España, viendo cómo tenían ese ejército, que un dragón del rey llevaba su lanza, la clásica lanza de los tercios de Flandes, llevaba una espada toledana, llevaba 2 pistolas cebadas y un fusil que en aquella época era como un Kalashnikov de ahora, que era el Brown Bess. Eso no lo llevaba ningún ejército, estaban preparadísimos. Y los comanches atacan un pueblo pequeño donde había un fortín que se llama San Sabá. Sale en muchas películas del oeste, San Sabá. Y atacan el poblado y lo primero que hacen es coger a los frailes, colgarlos de las campanas de la iglesia y asatearlos y matarlos. Claro, Carlos III dice, hasta aquí hemos llegado. Eso no se puede permitir. Y crea el cuerpo de los dragones del rey, los dragones atacan a los comanches, tardan años en combatirlos, porque tenían un jefe verdaderamente cruel. Cogía a la gente y lo llevaba a Nueva Orleans para venderlo a los franceses de esclavos. Era una verdadera fiera, pero es como eran ellos. Yo quiero comprenderlos. Y entonces este hombre, mientras no se eliminara a este hombre, era imposible acabar con la guerra y la beligerancia en aquellos territorios. Y mi capitán, que no se sabe el nombre, yo le he puesto Martín de Arellano, en un combate singular mata a Cuerno Verde. Y eso se refleja en toda la prensa que ya empezaba a existir y en toda la opinión pública y en las cancillerías de Europa. Por eso lleva los atributos militares a Madrid el capitán Arellano y luego se los regala a Roma. Pero llega la paz, que la hace un hombre extraordinario, que tiene una estatua monumental en la Avenida de la Constitución de San Francisco, un vasco, Juan Bautista de Anza, natural de Hernani. Es por lo que os acabo de decir hace un momento, como el pueblo vasco y todos los capitanes y almirantes y pilotos, casi todos eran vascos, casi todos. Este hombre es el que inicia y funda y crea un camino que podéis pasar todos si vais a California, que es el camino interior de California o camino de Anza. Vas desde Sonora, México, hasta San Francisco. Y claro, fue utilizado por todos los mestizos, por todos los colonos, por los indios, y aquella zona tuvo un resurgimiento económico verdaderamente excepcional, gracias a Juan Bautista de Anza, teniente coronel Juan Bautista de Anza, gobernador de Nuevo México. Y llega a San Francisco. Yo siempre que voy a esta ciudad y lo veo, de verdad, me lleno de un orgullo, pero no un orgullo patriotero y estúpido, sino decir, es que esto lo hicieron nuestros antepasados, lo hicieron. Y llega Juan Bautista de Anza con el capitán de dragones Martín de Arellano y un frailecico franciscano llamado Fray Junípero Serra. Y llegan a la bahía y Anza dice, esta es una bahía esplendorosa, qué maravilla, le voy a poner un nombre. Y Anza, aun siendo vasco, no le puso un nombre vasco, le puso un nombre muy andaluz, le puso Bahía de la Hierbabuena. Así se llama la bahía de San Francisco. Y Fray Junípero Serra le dijo, mi teniente coronel, ¿me dais la autorización para que yo haga una pequeña ermita donde está el Golden Gate? Allí. ¿Y cómo le vais a poner de nombre? San Francisco. Y le dio el nombre a la actual ciudad, que es una de las más populosas metrópolis de los Estados Unidos. Así que donde está el Golden Gate, ahí estaba la capilla que hizo Fray Junípero. Y ya comenzó aquello a avanzar, como Los Ángeles, como San José, como Monterrey, todo fundado por los españoles. Y fue tan importante la labor que hicieron civilizadora que han sido las únicas estatuas que no han tirado, ni las de Anza, ni la del gobernador de California, don Felipe de Neve, un jiennense, que dijo, los frailes no tienen que civilizar, ellos que se dediquen a las almas, quien tiene que civilizar es el poder real. Y fundó todas las ciudades que hay desde Los Ángeles hasta Monterrey, don Felipe de Neve. Y tiene en Los Ángeles una estatua verdaderamente maravillosa.
esa no la han tirado. Esa no la han tirado. Y es curioso que los Estados Unidos, que tienen esa ocultación por la historia de España, se piensan que Colón descubre América en nombre de Italia. Esa es la concepción que tienen. Y yo no para decirle, no, esto es como los equipos de fútbol de ahora. Messi podía jugar en el Barcelona, pero era un equipo español. Este estaba en el equipo español. Igual que Américo Vespucio, que gracias al geógrafo Weissmiller pinta un mapa de la parte continental de América y se le llama América. Otra injusticia histórica de grandísimas y colosales proporciones. Era gente que trabajaba para la corona de Castilla, donde muchos genoveses eran los pilotos de nuestras naves, pero eran españoles totalmente. Y entonces San Francisco se queda ya fundada y todo gracias a este cuerpo expedicionario a caballo, que son los dragones de Cuera, que yo he descubierto más bien como terapia mía para escribir, y he descubierto a la opinión pública, y ahora se han enterado de que los Estados Unidos pues, fueron diseñados por España. España estuvo 4 siglos antes que ellos allí, y sin embargo se ha corrido un ominoso silencio. Después de la Guerra Civil Norteamericana, no sabemos por qué, España se olvida. Y eso que la moneda, el dólar, copia el escudo de España, porque la S no es otra cosa que la orla que tiene las columnas del plus ultra. Y las 2 barritas son las columnas del plus ultra. Todo era español, la moneda era española, las costumbres españolas. Ellos le llaman alcaides a los que mandan en sus pueblos y en las prisiones. Todo es español, todo absolutamente. La nomenclatura, la toponimia, todo es español del Missouri hacia adelante. Y claro, podemos considerar a toda esa parte nuestra como que pertenece también a nuestro país. Y yo me acuerdo de Ponce de León, que llega a Florida el primero y entabla amistad con los indios caulas, buscando la fuente de la juventud. Porque no crean ustedes que los españoles fueron a América solamente acuciados por el oro, en absoluto. También impelidos por su fe católica, que en aquella parte era muy importante en aquel momento. No olvidemos que todavía no había venido la Declaración de los Derechos Humanos, eso no hay que olvidarlo nunca, ni la Revolución Francesa. Pero también venían con la cabeza, y de eso sabe mucho Antonio, con las epopeyas y leyendas que escuchaban en el fuego, en los inviernos, en los pueblos de Castilla, Quivira, las islas de San Barandán, las 7 ciudades del oro, El Dorado, y todos los buscaron, todos, incluso Cabeza de Vaca, del que Chani hizo una luminosa novela. Eran llevados por ese misterio de las leyendas castellanas. Eso también lo llevaba en esta carrera que hicieron buscando, porque ellos querían fortuna, querían una vida mejor que la que llevaban en los pueblos miserables de Vizcaya, de Aragón, de Extremadura y de Andalucía. Una cosa absolutamente aceptable en el género humano. ¿Cómo olvidar a Cabeza de Vaca? ¿Cómo olvidar a Hernando de Soto, que descubre el Mississippi y convive con los indios manso, que le llamaban Maguapá, que quiere decir el hijo del sol, porque este era un noble y tenía la cabellera rubia, dorada, y creían que era el hijo del sol. Y además este hombre tiene la feliz idea que después de una batalla con los indios tenía muchas heridas, y dijo él, ¿y cómo curamos las heridas? E inventa un unto, una especie de bálsamo, que se llama, lo tengo por aquí, el unto causilla o algo así, ¿no? Lo tengo aquí. El unto Mauilla, y es que mete un montón de cuerpos de indios en una gran cacerola, y eso que suelta la piel, la encarnadura y los huesos, se lo pone a sus soldados que habían sido heridos, y a los pocos días se curan. Y claro, los indios manso creen que este hombre es un mago, y lo deifican. Y cuando mueren quieren coger su resto, su cadáver,
y los españoles tienen que cambiar uno de los afluentes del curso del río Mississippi, porque lo habían enterrado en una cáscara de árbol de abedul, y tuvieron que cambiarlo porque los indios querían llevárselo. Esto es una historia verdaderamente maravillosa, extraordinaria, que hicimos los españoles en este lugar del mundo. Y ya para terminar, porque ahora llega ya mi gran amigo Emilio, pues deciros que hay cosas de los Estados Unidos que de verdad me enfada, porque el Día de Acción de Gracia, eso que se ve a esos puritanos comiendo allí amigablemente con los indios, cosa que seguramente no ocurrió, sí lo hicieron los españoles. Menéndez de Avilés, cuando funda la primera ciudad de los Estados Unidos en Florida, San Agustín, tiene una comida de hermandad con los indios porque se lo obligaban las leyes de sus reyes, y hace una comida de acción de gracias con los animales que tenían allí, y allí había muchos pavos en Florida, pavos animales, no pavos personas, que los hay también. Y entonces fue el primer día y le llamó la comida de acción de gracias. La medalla a los ingleses. Pero es que luego, este que he nombrado antes, Oñate, hace lo mismo con los indios maso en el Mississippi. Hace una comida de acción de gracias con el animal que había más allí, que era también el pavo. Y claro, también se lo han comido ellos. Y ya para finalizar, porque reitero, ya se me acaba el tiempo, los dragones del rey van a hacer la heroicidad final, que es conquistar para España Alaska. Alaska perteneció a la corona española. Y los rusos que llegaban allí en el comercio de las pieles, le dijo su emperatriz Catalina II, a los españoles ni tocarlos, porque ahora mismo es la potencia hegemónica del mundo. Nosotros comerciar con los aleutas y se acabó, pero España es la que actualmente posee las tierras de Alaska. Ya cuando se vayan o pase lo que pase serán nuestras. Como ya así fue, se marcha a España en 1820, Rusia se hace con Alaska y luego se la vende a los Estados Unidos, como bien saben. Y hay lugares que rememoran la presencia española. Puerto Córdoba, Puerto Cervantes, Puerto Valdés. ¿Se acuerdan de aquel gran petrolero Edson Valdés? Era de ese puerto. Y los españoles a cada lugar que llegaban ponían una cruz enorme. Y los rusos y los ingleses, cuando la veían, decían, aquí está España. Y el famoso Cook, que según la serie que echaron los ingleses y luego vimos los españoles, descubrió el mundo entero, siempre iba detrás de los españoles. De la fragata, la Princesa. La goleta, la Princesa. Y España descubre la isla de Vancouver y le pone el nombre de la bodega, del almirante de la bodega de la Cuadra, que era pariente de tu amigo Salcedo. Nos vamos los españoles, le cambian el nombre, Vancouver. Ese era el sistema inglés. Y cuando Cook perseguía a los españoles para ver dónde iban, si los españoles se daban la vuelta con sus famosas fragatas y goletas, Cook salía desapareciendo y se iba como un diablo con el rabo entre las patas. Y una de aquellas persecuciones, Cook se fue a Hawái y allí murió. Todo lo que descubre Cook era porque perseguía a los españoles. Y ya termino con una frase, me gusta siempre terminar con frases lapidarias, de otro gran historiador que se llama Timothy Snyder, que dice, en su libro The Road de Uffendon, Camino de la Libertad, a España le ocurre lo que en la historia se llama el destino de la eternidad. Encasillada en la historia del victimismo, se le niega por parte de todos los pueblos del mundo y sistemáticamente la verdad. Se retornan las mismas amenazas del pasado y solo queda un retrato muy doloroso de su pasado cuando España realmente transformó el mundo y todos sus fundamentos. Eso es lo que este humilde escritor piensa.
Muchas gracias por su atención. Hola. Terminaba al final con una historia, y precisamente la única vez que yo he visto a Miguel de la Cuadra realmente emocionado fue en la contaduría de lo que era la antigua sede de la Comandancia de Marina de San Blas de las Californias, ahora San Blas de Nayarit. Está todavía en territorio mexicano. Ahí estaba lo que era la Comandancia de Marina, de la que salían todos los barcos españoles, o bien hacia el norte, hacia Alaska, o hacia todo el Pacífico. Por ahí pasaron Malaspina, en fin, era la gran comandancia allí. José María Bodega y Cuadra fue comandante allí. Y os puedo contar una cosa que me sorprendió. Nosotros éramos tremendamente respetuosos con los restos de las cosas, pero yo de pronto me di cuenta que Miguel de la Cuadra sobrepticiamente se agachó y cogió un trozo de adobe que había allí y se lo metió se lo puso en el bolsillo. Y se dio cuenta que le estaba mirando y me hizo un gesto como diciendo: creo que entiendes que expolio esto al fin y al cabo era de mi tatara, lo que fuera. Fue tan así que la isla de Vancouver, que era la Escurial, él tuvo curiosamente una extraordinaria relación con Vancouver. Vancouver era el inglés. Y de hecho, durante el tiempo que vivió Vancouver, se mantuvo lo que fue el acuerdo sobre esa isla. Y todavía queda un resto. La calle mayor de Vancouver se llama Cuadra Street. Y ahí todavía le pusieron, no a la isla, pero a una pequeña isla que hay en islote también, quedan ciertos recuerdos de Bodega, porque a veces es curioso. ¿Era navarro entonces? Sí. Miguel de la Cuadra se consideraba el más vasco de todos los vascos porque era navarro. Es más, Miguel tenía una historia. Miguel no era nacionalista vasco, era imperialista vasco. Esto es. Para Miguel de la Cuadra todo el mundo era vasco y jesuita. Más o menos era la cuestión. Y yo le decía: hombre, Trujillo, algo tendría. O sea, quiero decir que efectivamente, dado el papel preponderante que tiene en toda la fundación de Castilla el mundo vascón, la Maya es el gran castillo, el primer gran castillo castellano, pues dentro de eso, pues, pero me hacía mucha gracia, ¿no? Porque Miguel no era nada nacionalista, pero es que lo trascendía. Era imperialista vasco hasta discutirte, algo tendría, como diciendo, alguno de sus antepasados seguro. Y yo un día ya le dije: ¿y Pizarro, y Trujillo, y Cortés? Algo habría. O sea, quiero deciros que era un personaje absolutamente maravilloso y que tenía eso. Pero he querido que esta anécdota, hasta qué punto también nos emociona, sobre todo cuando en ese pasado que estás mirando. San Blas es un sitio maravilloso de los indios huicholes. También hay una broma porque los huicholes pintan muy bien en unos coloridos preciosos. Y a lo que es la religión católica, en muchas de estas zonas se añade lo que eran las religiones primigenias de ahí. Y allí son muy adelantados en la permisividad sexual, por decirlo suavemente, los huicholes. Y es decir que para el gusto europeo muy guapas. Y muy guapos, sí. Y entonces pintan los cuadros luminosos, con muchos colores. Y la diosa es la diosa Aramara. Bueno, pues justo enfrente de San Blas hay una isla, se llega en canoa, donde veneran ellos a la diosa Aramara. Y cuando se casan, las parejas se casaban en una iglesia que estuvimos allí, que era preciosa, pero estaba destrozada por un incendio, por un rayo y porque es una zona de tremendas tormentas. Pero cuando se casan en las iglesias luego las parejas
por Siesto y porque son tal, se van a la islita de la diosa Aramara y también le piden la bendición a la diosa del amor. Bueno, unos frailes que siempre tienen que meter la pata en esto, decidieron que aquello no podía ser. Ahora ya no, porque yo he conocido jesuitas entre los rarámuris y tal, que yo he visto con celebraciones de los chamanes con el cura jesuita en San Ignacio de Arareco en los rarámuris, los pies ligeros. Y yo le pregunté, dice, pues son los chamanes, tal. Y bien, me ayudan, y es el año que el día del año que... Yo, ¿qué día es San Ignacio de Loyola? Claro, es el día que bautizan a todos los niños de allí. Hay zonas que la cosmogonía, las iglesias es... Bueno, Dios es un tipo con barbas, la Virgen María es esencial y San Ignacio de Loyola. Esos son el triángulo de las... Bueno, pues un integrista que llegó por allí se le ocurrió que no podía ser que estuviera la diosa Aramara allí y tal. Y puso una imagen de la Virgen de Fátima. Con tal mala o buena fortuna que en una de aquellas tormentas un rayo le dio en toda la cresta a la Virgen de Fátima. Con lo cual, diles tú a los huicholes que la diosa del amor no es la suya. Son cosas que pasan y hay que tener mucho cuidado con las creencias, cuando además son tan perfectamente compatibles. Era una anécdota para dejar. Y ahora, un breve turno de palabras hasta que nos hagamos tal. Una pregunta. Venga. Me levanto para hacer que nada, que estoy totalmente conforme con lo que usted ha dicho, con lo que ha dicho el profesor maestro. No se oye. Es que claro. Tranquilidad y buen alimento. Nada, que totalmente conforme con lo que usted ha dicho. Tanto es así que se copió, que se replicó toda la estructura de los reyes de Castilla en Hispanoamérica, porque cuando se habla de virreinatos, que son y provincias y capitanías y gobierno, se traspasa total y absolutamente toda la estructura jurídica, que me parece que es fundamental también para entender, y desde el punto de vista histórico, a este compañero de viaje, que es un instrumento social de conocimiento y de solución de problemas, no se le tiene mucho en cuenta. Pero la recopilación de India del año 1680 supone la aplicación subsidiaria de lo que es concreto para Hispanoamérica, pero la aplicación en su totalidad pues, de la ley de Toro, de las partidas de Alfonso X el Sabio, etc. Por tanto, no estamos ante una realidad distinta, estamos ante la misma realidad que en la propia península ibérica, replicando exactamente los mismos patrones jurídicos y desde el punto de vista procesal, todas las reales audiencias, con toda la estructura que estaban en Valladolid o que estaban... Sí, o que estaban en la península, se replican exactamente igual por entero allí en Hispanoamérica. Así que desde el punto de vista jurídico, más que desde ningún punto de vista, se ve claramente la apreciación que usted ha hecho. Muchas gracias. Sí. La verdad es que no tiene contestación lo que él ha dicho. Sí. Era una apreciación. Hay que tener en cuenta el derecho que va acompañando siempre a cualquier movimiento social. Se tira poco en cuenta. Y era una. Lo primero que hacían los españoles al fundar una ciudad era poner el rollo de justicia. Y después tiraban las cuerdas de las cuadras. Eran cuadrículas, de ahí el nombre de cuadra. Pero lo primero, el derecho romano, las partidas de Alfonso X el Sabio. Y el indio insertado en el sistema social. Tú lo has definido totalmente. Gracias. Profesor, en primer lugar quería darle las gracias porque, aparte de haber aprendido muchísimo, me ha emocionado y conmovido. Y lo transmite de una manera, pues como solo lo puede hacer un profesor de historia que cree en lo que hace y que tiene una verdadera vocación, y eso se nota. La pregunta es si considera que podemos mirar el devenir en cuanto a la concepción de la labor, la tarea de España en América, con cierto optimismo,
yo me quiero aferrar a lo que ha manifestado, que se nos quiere, que se tiene en cuenta en ciertas zonas. ¿Podemos esto hacerlo extensivo y mirar el futuro con un poquito de optimismo, pensando que también gracias a la labor de divulgación que hacen hay un punto de inflexión y esto se va a ir poco a poco conociendo más en profundidad y con autenticidad, despojado de todas las mentiras y añadidos que se han ido superponiendo? Muchas gracias. Y una pregunta, por favor, para Chani. ¿Podríamos, aunque ayer se habló de este tema, recuperar estas conferencias en YouTube? ¿Nos podríais dar, por favor, un link o algo para poder obtenerlo? Muy brevemente. Todas las conferencias que hace Escritores con la Historia se cuelgan en un canal que es el canal de YouTube Escritores con la Historia. Cuando la Universidad Complutense las suba a su web, nos las pasará a nosotros y las colgaremos ahí. No será pronto, porque todos los cursos tienen que sufrir ese proceso. En cuanto estén, de hecho ahora están colgadas, y no hace mucho, las del año pasado. Estas las podrán ver, les avisaremos. Es simplemente entrando en YouTube, canal de Escritores con la Historia, y ahí aparecen. Hay ya un montón. Pero todas estas, aprovecho para decirles que en un plazo razonable, supongo, la Universidad Complutense nos las pasará y nosotros inmediatamente las colgaremos en ese portal. Es que tengo que decir razonable porque no tengo ni idea. Sí, bueno, merece la pena haber venido a estos cursos, nada más que por lo que usted me ha dicho al principio, que la ha emocionado, es encantadísimo, muy amable, muy amable. Sí, yo he sido profesora de historia, salvando las distancias en mi modestia, hace años, y empecé con ese empeño en transmitir la historia de España y comunicarla como yo la siento también. Pues yo por eso, porque la siento muchísimo, y yo no soy ningún patriotero ni patriotismo de derecha ultra ni hablar, no, el inmenso amor que le tengo a mi país. Por eso cuando dice la vicepresidenta del gobierno, y perdónenme que entre en política, ¿y por qué no le llamamos matria a la patria? Pero señora, pero si es que patria no viene de padre, patria viene de patrium, que es la tierra que yo piso. Mi tierra, eso significa patrium, no viene nada de padre. Es que tienen una manía con el patriarcado y con las narices esas que no me puedo explicar, de verdad. Ayer dijo Antonio una cosa, yo estaba de oyente allí y dijo, el servicio que hace la corona española cuando va a todos estos países y en especial a los Estados Unidos es impagable. Ese es el punto de partida. Yo estoy de acuerdo con Antonio absolutamente. Y luego, lo que hacemos los escritores con la historia, los escritores en general, usted en sus clases y ustedes leyendo, interesándose por España. Yo siempre voy haciendo labor de proselitismo allá donde voy. Yo no tengo nada contra los ingleses, pero que sepa usted que tal. Y así voy, pues, cogiendo adeptos unos y otros y demás. Y por eso el enorme cariño que les tengo porque estén aquí. ¿Nos hacemos la foto? Vamos a hacernos la foto, así que todo el mundo arriba. Vayan colocando.